Bueno, pues gracias a Dios estamos otra vez retomando el libro de los Efesios. La vez pasada nos quedamos en el capítulo 2, versículo 11, dando un recordatorio así como muy básico de qué trata, digamos. Efesios es todo el capítulo 1. Pablo ya nos estuvo hablando de lo que Dios hizo por nosotros en el rostro de Jesucristo, o sea, lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Cristo. Ya nos dijo, por ejemplo, que Dios ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, producto de nuestra unión con Cristo. Hemos hablado mucho ya de que hay una unión mística entre el cristiano y Cristo. Entonces, la suerte de Cristo es la tuya, y donde esté Cristo estás tú. ¿Okay? Tú estás unido a Cristo, y entonces todas las bendiciones que recibes de Dios las recibes en virtud de tu unidad con Cristo. Nos dijo Pablo también que antes de que Dios hiciera el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. Platicábamos también que la santificación es el propósito de la justificación. Es decir, Dios te salvó para que fueras como su hijo, para que fueras santo y fueras intachable. También nos dijo que somos hijos adoptivos de Dios, que ya somos parte de su familia, que hemos sido acercados a Dios por medio de Jesucristo. Este era el plan que Dios tenía desde antes de que fundara el mundo, de que creara todo lo que hay. Entonces, Él quiere que los cristianos entendamos todas estas bendiciones que ya tenemos por medio de Jesucristo y adoremos a Dios. ¿Ok? Es un repaso como muy rápido. Vimos también que Pablo nos dijo que estas bendiciones que ya recibimos en Cristo Jesús son a pesar de nosotros. El capítulo 2 comienza diciendo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Éramos cadáveres espirituales. No es como que estábamos un poco enfermos por el pecado, pero al final reteníamos algo de nuestra voluntad como para decidir por Cristo, por nosotros mismos. Eso es imposible porque Pablo dice y Dios nos declara por conducto de Pablo como muertos. Un muerto no tiene capacidad para responder, un muerto no se mueve, un muerto no decide, un muerto no piensa, un muerto está muerto. Y así estábamos tú y yo a causa de nuestra desobediencia y de nuestros pecados. Vivíamos en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Okay? Que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, absolutamente cada persona que ha pisado este planeta nace muerta en delitos y pecados. Éramos esclavos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza, desde que nacemos. Éramos objeto del enojo de Dios, o sea, del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, el ser humano nace muerto en delitos y pecados, nace enemistado y separado de Dios, incapaz de agradar a Dios por medio de sí mismo. Y la ira de Dios estaba reposando sobre nosotros. Pero Dios, esta palabra pero es importantísima, porque no obstante lo que éramos, Él que es rico en misericordia y porque nos amó tanto, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces Dios es el autor de la regeneración, ya lo vimos en su momento. Cuando una persona cree en el Evangelio, no es porque esa persona creyó y entonces Dios le regenera. Esa persona no puede creer si Dios no le regenera primero. Por eso decimos que la regeneración es un acto soberano de Dios para los elegidos de Dios. Y cuando Él ha determinado que es el momento, Dios les da vida espiritual, Dios les da fe, Dios les da arrepentimiento y entonces tú crees. Pero si Dios no actúa primero en ti, tú no puedes creer. ¿Por qué? Porque eres un cadáver espiritual, porque estás muerto. Por eso Pablo quiere que entendamos muy bien la condición que tenemos pre-Cristo antes de venir a Cristo, para que entonces cuando somos cristianos, ni por un momento pase por nuestra mente que nosotros somos muy inteligentes y nosotros sí pusimos nuestra fe en Cristo y nuestro vecino no. Entonces, Él nos amó tanto, nos dio vida, y entonces por eso nos recuerda solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hemos sido salvados solamente por gracia inmerecida, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Otra vez repite lo que dijo en el capítulo 1. Nuestra suerte está unida firmemente a la de Cristo.
Donde Cristo está, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos salva es porque escatológicamente al final de todo Dios nos mostrará como los trofeos de su gracia. Miren qué grande es mi gracia que perdona a un pecador como Juan, como Pedro. Vamos a ser trofeos de la gracia de Dios. Lo que vamos a estar exaltando es la gracia de Dios. Qué Dios tan lleno de gracia y de amor que salvó a pecadores tan perversos como nosotros. Entonces la salvación nunca va a tener nada que ver con nosotros. Los que creen que Dios no actúa soberanamente en el corazón de una persona para salvarla, entonces estas personas tienen que concluir que ellos merecen, aunque sea un poquito de esa gloria, porque ellos sí tuvieron la astucia, el buen juicio, la sabiduría o la inteligencia por sí mismos para venir a Cristo cuando es imposible. ¿Ok? Otra vez Dios nos salvó por gracia cuando creyeron. En unas cuantas frases, Pablo ya nos repitió varias veces para que nos retumbe en la cabeza, fue por gracia, es gratis, tú no tienes nada que ver, no lo merecías, gracia, a pesar de ti, Dios te salva. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que se hayan hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, la salvación nunca ha podido ser por obras, por nuestras obras, quiero decir. Pero Dios nos salva, como dice en el 10, para que entonces andemos en buenas obras. Otra vez, la santificación es resultado de la justificación. Ahí donde no hay santificación, ahí donde una persona tiene años caminando supuestamente con el Señor y no hay un cambio de vida y no hay un cambio en la manera en la que esta persona se comporta. Porque para que cambie tu conducta, primero tiene que cambiar tu naturaleza. Ahí donde no hay un cambio, entonces no podemos hablar de justificación. Y no quiere decir que la salvación sea por obra, simplemente que hay una manera de demostrarle al mundo que nuestra salvación es real, ya lo vimos en Santiago, y esa es por medio de las buenas obras. La fe viva va a producir obras. La fe muerta, es decir, la fe inútil, la fe que nos salva, sigue viviendo en pecado. Y hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces Pablo continúa, recuerden, les dije también que Efesios, como muchas cartas de Pablo, están divididas por lo menos en dos secciones. En la primera sección, él te da los indicativos, es decir, él te dice lo que Dios ya hizo por ti en Cristo, para que después cuando vengan los imperativos, cuando vengan los mandatos, cuando vengan las órdenes, tú tengas la motivación para vivir la vida cristiana. Entonces Pablo continúa, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. El gentil, antes de de que la salvación le fuera, digamos, ofrecida, estaba excluido en términos generales del pacto de Dios. Ustedes recuerdan que Dios hizo el pacto con los judíos, con los descendientes étnicos de Abraham. Entonces, el pueblo judío es el pueblo que trajo el monoteísmo al mundo, porque Dios se reveló por medio de este pueblo. Dios se revela al mundo por medio de este pueblo desde el Antiguo Testamento. Estaba clarísimo que la salvación también iba a ser para los gentiles, que Dios no tenía el plan de que todos se quedaran nada más en Israel, sino que Israel debería de vivir de tal manera para que las naciones vinieran y vieran la bendición de Dios sobre Israel y entonces fueran como su evangelista y los pueblos y las naciones vinieran y adoraran a Jehová. Pero el pueblo de Israel nunca cumplió su función. Sin embargo, Dios desde el principio dijo y anunció que esta salvación también incluiría al pueblo gentil. Pero en estos momentos, en esta dispensación, la salvación estaba como cercada para Israel. Entonces, si tú eras un gentil,
Tú vivías apartado de Cristo, tú no sabías ni quién era Cristo, ni quién era Dios, ni conocías sus mandatos, ni su ley escrita. Y los judíos, quienes estaban como muy orgullosos de su religión, pues te hubieran considerado un pagano incircunciso que no valías nada, ¿no? Sin embargo, ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Una vez que Cristo muere y la salvación se abre al mundo gentil de manera muy, muy clara. Y lo podemos ver, digamos, en Hechos, cuando Pedro predica con Cornelio y ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles romanos, tal como descendió sobre los judíos en Pentecostés. Entonces, cuando la salvación ya se abre de manera clara al pueblo gentil, entonces ahora los gentiles ya no son extraños a la ciudadanía de Dios, ya no son extraños a la ciudadanía del pueblo de Dios, sino también los gentiles han sido unidos en Cristo Jesús. Y fuimos acercados a Dios por medio del sacrificio de Cristo, porque el pueblo que Dios le entregó a Cristo para salvarlo estaba compuesto de judíos y de gentiles. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Dice, antes había un muro de separación ceremonial y religiosa entre judíos y gentiles. Y ustedes van a recordar, por ejemplo, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, las leyes de dieta para los judíos. O sea, todos los alimentos puros y los impuros, lo que podían comer y lo que no podían comer, las prohibiciones de aliarse con los pueblos paganos, con los pueblos gentiles, tenían la intención de mantener al pueblo de Israel apartado, santo para Dios, para que pudiera vivir de la manera que tenía que vivir y entonces atrajera a las naciones a Jehová. Pero Dios quiso que su pueblo estuviera separado de los gentiles, que no se mezclara con ellos, quiero decir que no se cananizara, que no se paganizara. Entonces, claro que existía un muro de separación. ¿Por qué? Porque si tú eres judío y las leyes de dieta tenían esta función en realidad, hay gente que cree que las leyes de dieta son porque Dios les prohibió todos los alimentos que hacen daño y les dijo que comieran los que no hacen daño. Eso nada tiene que ver con el propósito bíblico y teológico del por qué Dios estableció leyes de dieta. Las leyes de dieta era porque desde estos tiempos, como ya hemos visto que o sea, que el ser humano no cambia y la naturaleza del hombre no cambia, la gente se juntaba alrededor de la comida. Oye, te invito a comer a mi casa. Desde estos tiempos esto ya existía. Pero ¿qué pasa si tú comes algo que yo tengo prohibido comer? Pues no voy y no me junto. Ese era el punto. Entonces, este muro de separación estaba ahí y era muy claro. Pero dice que Cristo lo derribó cuando murió en la cruz. ¿Cómo lo hizo? 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Una vez que Cristo, recuerden que todas estas cuestiones de ceremonias, ceremoniales, estaban apuntando a Cristo, eran la sombra de la sustancia que es Cristo. Una vez que Cristo muere en la cruz y una vez que la sustancia nos llega, ya no necesitamos las sombras. Por eso es que una vez que Cristo cumple su propósito, las leyes de dieta terminan. Por eso es que van a leer que Pedro, vamos, pues recibe como una visión de Dios donde ve a muchos animales impuros en una sábana y él tenía hambre, Dios le dice, mata y come, no, ¿cómo crees, Señor? Nunca he comido algo que sea impuro y Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he santificado. O sea, Dios terminó ya ahí con el sistema ceremonial porque ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, Él pone fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas ceremoniales que entonces termina con la separación entre judíos y gentiles. Por eso Pablo continúa diciendo, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos, tanto de judíos como de gentiles, un nuevo, o sea, un pueblo nuevo en él. Cuando Cristo muere, derriba esa separación entre judíos y gentiles para crear un solo pueblo. Ya no hay más judío y gentil, sino somos pueblo del pacto, somos
creyentes. Los gentiles entran a formar parte del pueblo del pacto. Y gracias a lo que pasó aquí es que tú y yo hoy, que somos cristianos, estamos unidos a los judíos piadosos creyentes en Cristo Jesús. Porque este nuevo pueblo en él, noten, es en él, es en Cristo. Cristo es el factor de unidad que derriba la hostilidad entre los judíos y los gentiles. Es él, la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces, una vez que Cristo muere por su pueblo compuesto de judíos y de gentiles, los que creerían y los que creerán, él reconcilia tanto a judíos como a gentiles con Dios y los pone en un solo cuerpo, de su cuerpo. Y esto lo logra por medio de su muerte en la cruz. Entonces, al morir en la cruz, Cristo también termina con la hostilidad que separaba a los judíos de los extranjeros. Ya no es más necesario esa separación de dieta, esa separación ceremonial. ¿Por qué? Otra vez, porque ya tenemos la sustancia. La sombra termina. La sombra solo apuntaba hacia la sustancia. El tipo solo apuntaba hacia el antitipo. Una vez que tenemos el antitipo, que tenemos la sustancia, la sombra ya no es necesaria. Por eso es que poco después de que Cristo muere, Dios de manera providencial destruye el templo de los judíos en el año 70 después de Cristo, porque ya no se requerían y no era necesario y no hacía falta más sacrificios de animales, porque el sacrificio más importante, que era el de Jesucristo, ya había sucedido. Y ese sacrificio nos trajo paz con Dios, como ya lo vimos en Romanos 17. Cristo les trajo, vamos, el Evangelio, buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, ya vimos cómo, como a los judíos que estaban cerca. Es el mismo mensaje, no es un mensaje diferente para judíos y no es un mensaje diferente para gentiles. El mismo mensaje salva tanto a los judíos como a los gentiles y los acerca a los dos a Dios. Por eso es que nosotros nunca, nunca, nunca debemos de tropicalizar el Evangelio. El Evangelio no cambia en función a la persona a la que le vamos a hablar. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un anciano, puede ser joven, puede ser viejo, puede ser rico, puede ser pobre, puede ser profesionista, puede ser campesino, no importa. El Evangelio es el mismo para todos los hombres. 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente Él nos une en un solo cuerpo, sino nos da a todos de un mismo espíritu. Y eso es muy importante, porque entonces eso es lo que nos hermana. Estamos unidos a Cristo y un mismo espíritu vive en todos nosotros, sin importar si eres judío, si eres gentil, si eres mexicano, si eres gringo, si eres canadiense, si eres hondureño, si eres cristiano, sin importar tu condición social, sin importar tu condición económica, sin importar pues, tu educación y todo esto, todos tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Entonces, esta es una de las obras que Dios hizo por nosotros en Cristo. Pablo, recuerden, sigue en esa misma tónica. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ya no hay división, ya no hay diferencia. No hay cristianos de primera categoría, cristianos de segunda categoría. Todos somos ciudadanos del mismo pueblo santo de Dios. Sin importar tu denominación tampoco. Sin importar, siempre y cuando eso lo creas en el Evangelio, entonces pues tienes que estar, digamos, vamos, en una denominación que sí sea cristiana. Pero sin importar tu denominación, eres ciudadano del reino de Dios, eres parte del pueblo santo de Dios, santo apartado, santo diferente. Por eso es que más que tener identidad, que digo que no es malo que lo tengas porque es parte del diseño que Dios nos dio de
somos mexicanos, por ejemplo, entonces, bueno, pues tenemos apego pues, a la bandera mexicana, a la comida mexicana, a la cultura mexicana. Pero más que todo eso, Dios quiere que entiendas que eres ciudadano del cielo. Entonces, esas barreras culturales de la tierra no tendrían absolutamente nada que ver en separarte con otro creyente, aunque no sea de tu país o de tu entorno o de tu cultura, ¿no? Porque todos somos miembros de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. No es nada más como una tradición, como una costumbre bonita, sino es la realidad. Nos llamamos hermanos porque yo creo en la obra consumada de Cristo a mi favor y tú crees lo mismo. Entonces somos parte de un cuerpo, somos parte de un pueblo, somos parte de la familia de Dios. Y noten cómo esta es una gran, gran conclusión de Pablo, porque comenzó este capítulo 2 recordándonos que éramos muertos espirituales, rebeldes y enemigos de Dios. Y hoy, por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora somos parte de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. Noten esto, el templo del Antiguo Testamento era el lugar en el cual un Dios santo se encontraba con un hombre pecador. Porque ahí tenías el altar para ofrecer los sacrificios y todo esto. Y la presencia de Dios, Dios habitaba de manera especial en el templo. No quiere decir que fuera su casa porque él ahí viviera, porque Dios no hay nada que lo pueda contener, él está en todos los lugares al mismo tiempo, pero de diferentes maneras. Sin embargo, su presencia especial moraba en el templo. Hoy Dios ya no vive en ningún edificio. Cuando vas a tu iglesia y te reúnes ahí, no hay nada místico en las cuatro paredes que te reúnen. No es como que Dios vive ahí. O sea, vamos, el edificio no es la casa de Dios. Aunque sé que a veces se usa, digamos así, sin poner cuidado, vamos a las palabras, pero el lugar donde se reúnen todos los hermanos no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros, todos nosotros juntos. El pueblo de Dios somos su casa, ¿ok? Nosotros somos hoy el templo. Nosotros somos el templo porque cuando Cristo se fue y les dijo a los apóstoles, vendrá el Espíritu Santo, el cual vivirá dentro de ustedes. Ese fue un cambio tremendo, porque hasta antes de ese momento, hasta antes del Pentecostés, el Espíritu Santo nunca había vivido adentro de nadie. Pero acá Dios manda a su Espíritu a vivir dentro de nosotros y es lo mismo como que en el templo su presencia especial está en nosotros, porque tu cuerpo no puede contener a Dios. Pero nosotros somos su casa. Y esta casa tiene un fundamento sobre el cual se edifica. ¿Cuál es ese fundamento? Esta casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas son las personas que escribieron la Biblia. Los apóstoles o personas bajo supervisión apostólica y profetas. Pero en última instancia, ellos son los responsables de la escritura del canon bíblico. El canon bíblico se refiere a los libros que tenemos en nuestra Biblia. Entonces, el fundamento doctrinal que sientan los apóstoles y los profetas es la base sobre la cual se construye y se levanta la casa de Dios, o sea, tú y yo. Es decir, tu vida y mi vida debe estar basada, fundamentada, bien cimentada sobre la doctrina expresada por los apóstoles y los profetas. Y así como en todo fundamento, digo, sin ser, vamos, arquitectos, sabes que los fundamentos tienen una piedra principal, una piedra angular, y la piedra principal de ese fundamento que ya se puso, que no se puede volver a poner, la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles
también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Entonces, hay un fundamento que ya fue puesto por apóstoles y profetas. La piedra angular de ese fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros estamos siendo edificados para formar un templo. Así como el templo judío, pero este es un templo hecho de piedras vivas, un templo santo para el Señor. Y estamos cuidadosamente unidos en él. Todos nos necesitamos a todos como cristianos, somos un cuerpo, somos un edificio colidado. Estamos unidos en Cristo, que es la piedra angular, y vamos siendo edificados formando un templo santo para el Señor. Es decir, otra vez Dios ya no vive en un templo físico. Dios vive en su pueblo. Y Pablo les repite, ustedes los gentiles también ya llegan a formar parte de esa morada donde Dios habita, donde Dios vive. ¿Cómo vive Dios en nosotros? Por medio de su espíritu, que es el mismo espíritu que ya nos dijo acá, por medio del cual tenemos acceso al Padre, tanto los judíos como los gentiles. Y es importante que pensemos en algunas cosas de este fundamento. Primero, ustedes saben que el fundamento para hacer una casa solo se pone una vez. No pones el fundamento y luego tiras la casa y pones otro fundamento y luego pones otro. Solo se pone una vez. El fundamento ya está puesto. El canon ya está cerrado. No hay más que agregarle a la doctrina bíblica. Por eso, esa es una de las muchas razones por las cuales hoy no hay apóstoles y hoy no hay profetas. Ya se acabaron. Estos ministerios ya cesaron, ya no existen. No importa que veas a la gente ahí en la televisión pseudo cristiana que dice, es que él es el apóstol tal y el apóstol tal y el profeta tal. Ni son apóstoles, ni son profetas, son charlatanes. Son lobos. Porque si fueran profetas y si fueran apóstoles, tendrían la autoridad de sentar doctrina. Es decir, de seguir escribiendo la Biblia. Y entonces el fundamento nunca se acabaría de poner. Pero el fundamento ya se puso y el fundamento es inamovible. Nosotros no podemos meternos con el fundamento. Nosotros no podemos tocar el fundamento. Lo único que podemos hacer es edificar sobre ese fundamento. Y recordando que la piedra principal, la piedra angular del fundamento es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa que somos templos vivos de Dios? Somos piedras vivas con las cuales Dios está formando su morada espiritual. Espero que ya hayan visto en los profetas del Antiguo Testamento cómo respondía Dios cuando alguien profanaba el templo, cuando alguien contaminaba y desecraba el templo. Tu vida debe ser santa. Mi vida debe ser santa. Debemos caracterizarnos por un amor ardiente por el Señor, que nos lleve a guardar sus mandamientos, porque es un deber, pero también porque, como dice Pablo, y es lo que él está intentando que los cristianos entiendan, porque es la única respuesta apropiada cuando tú comprendes todo lo que Dios hizo por ti en la persona de Cristo. Entonces, un poco un ejemplo, digamos, ilustración, que es desafortunado porque no va a ser justicia al concepto que quiero comunicar, pero es un tanto como si tú estás en tu casa, ¿no? Y de repente llega alguien y empieza pues a ensuciar toda tu casa. O sea, vamos a llenar de lodo el piso, de lodo las paredes, todo esto. No lo vas a permitir.
Por esa razón, el Espíritu Santo no quiere que los cristianos sigan viviendo en pecado. Él quiere una casa santa. Nosotros somos esa morada. Entonces, sé que lo sabemos, es costumbre, a lo mejor tradición, pero cuando vamos a la iglesia no es la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Dios vive en su pueblo. Dios vive en nosotros. El edificio poco interesa. Hoy la presencia especial de Dios se siente en su pueblo. ¿Tienen alguna pregunta? No. 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 Ok. No. Muy bien. Voy a hacer algo hoy que no es un tanto atípico. En este momento ya voy a terminar con la grabación. ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí en Efesios. Y lo que queda del tiempo, voy a hablar de otra cosa rápido, pero no lo voy a grabar. ¿Ok? Entonces, un momento, por favor.